Muy buenos días a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia virtual Ecos de la Violencia en la Infancia durante la Vida Adulta, que tiene como objetivo, en el marco del Día Naranja, analizar la importancia de las primeras experiencias de violencia en las niñas para comprender diversos caminos de sanación y disfrute vital en las mujeres adultas a partir de la integración consciente del cuerpo, las emociones y la mente. El día de hoy nos acompaña la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares Guzmán, secretaria de las Mujeres de Oaxaca. También se encuentra con nosotros la licenciada Raquel Alberto Marín, subsecretaria de Promoción, Participación y Equidad de Género de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Y se encuentra con nosotros Atenea Acevedo. Ella es narradora, poeta, artista de collage, traductora, instructora certificada y especialista de estudios de género por la UNAM, y es nuestra invitada del día de hoy. A continuación le daré la palabra a la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares Guzmán para que nos dé la bienvenida. Adelante, maestra, por favor. Muchísimas gracias, pues muy buenos días. Qué gusto que se estén conectando tantas personas. Y bueno, hoy tenemos a una invitada de lujo. Yo la escuché, pues casi por casualidad me mandaron un podcast de ella y me encantó y pensamos que era muy importante invitarla y compartir sus conocimientos. Muchas gracias a Tania por haber aceptado. La Secretaría de las Mujeres de Oaxaca tiene dos grandes pilares. Uno, la promoción de la igualdad sustantiva, de la participación política y el empoderamiento de las mujeres. Y otro, la prevención y la atención de la violencia. La violencia afecta a 1 de cada 3 mujeres en algún momento de su vida y a 1,000 millones de niñas y niños por año en el mundo. 6 de cada 10 entre los 2 y los 4 años de pequeñines y pequeñitas sufren castigos físicos y emocionales por parte de las personas adultas, tutoras o cuidadores, que son las personas que se suponen encargadas de darles amor y protección. La violencia a nivel familiar, la violencia a nivel del noviazgo, la violencia en la pareja, es una epidemia que tiene consecuencias nocivas en la salud mental y física de quienes la sobreviven y que les afecta no solamente durante su vida adolescente, durante los momentos importantes de formación, digamos, los ritos de pasaje de su vida juvenil, sino inclusive en su vida adulta. Y esto sucede en todas las culturas, países, niveles educativos, niveles socioeconómicos. Hablando de violencia de género en lo particular, la violencia está presente en las diferentes etapas de la vida de las mujeres desde que son bebés, por un sistema patriarcal que privilegia lo masculino sobre lo femenino y que centra el mundo en el andros, en este hombre privilegiado, blanco, digamos, que sobre lo cual rige o se ha diseñado buena parte del mundo y que se ha fortalecido con el sistema capitalista, ¿no? En China hay un déficit, no sé si sabían, de al menos 80 millones de mujeres. ¿Por qué? Porque fueron asesinadas por sus propios padres cuando estuvo vigente durante muchos años la política de Estado de que las familias chinas tenían permitido solamente un solo hijo o hija por familia. Y muchas familias prefirieron, o debo decir, muchos esposos obligaron a sus esposas a que el hijo que se quedara fuera un hombre. Entonces mataban a sus hijas recién nacidas. 80 millones de mujeres es el resultado de esta política. Durante la niñez, aún en estos tiempos, que se supone que ya estamos hablando de paternidades afectivas y tenemos otro tipo, digamos, ya está en nuestro marco jurídico, tenemos bastantes avances en materia de igualdad, de prevención de la violencia, y pese a ello, se siguen utilizando métodos de disciplina violentos. El abuso sexual o el ser testigo de violencia sexual contra mujeres en relaciones de pareja sigue siendo común para muchas niñas y también niños, pero sobre todo niñas. Durante las primeras relaciones de pareja, durante el noviazgo, hay muchas formas de violencia, inclusive de abuso sexual, de violencia psicológica y de violencia sexual y de pareja, que se produce desde las primeras relaciones, es decir, en una etapa muy temprana de la vida. Pero además, quien es víctima de violencia durante su niñez, esto es lo tremendamente, digamos, impactante, es que tiene más probabilidades de sufrir violencia de nuevo o de perpetrarla como persona adulta. Una publicación del Banco Interamericano de Desarrollo
asegura que a nivel mundial, una niña que haya visto a un hombre golpear a su madre tiene un 12% más posibilidades de sufrir violencia física por parte de su propia pareja cuando sea una mujer adulta. O sea, si a tu mamá le pegaron, si le pegó su expareja, en fin, es muy probable que tú como niña, hay una parte, digamos, si no hay un trabajo, digamos, terapéutico de sanación, es más probable que te conviertas en una nueva víctima de violencia en tu vida adulta. Si una mujer ha sufrido castigos físicos severos en su infancia, la probabilidad de que sus propios hijas e hijos sean castigados con violencia aumenta de un 20 a un 25%. Si una mujer o una niña vive en una casa donde hay un arma, tiene 500% más probabilidades de morir en una muerte violenta que en una casa donde no hay armas. De esta manera, la violencia se transmite de generaciones y lejos de disminuir, aumenta como ha sucedido en los países latinoamericanos en los últimos 30 años. Pero la violencia contra las mujeres y la niñez es evitable y es impostergable y hay que tomar medidas urgentes para frenar la repetición de patrones violentos. Ninguna estrategia puede tener éxito si se basa únicamente en acciones de respuesta o de penalización. No nada más es sancionar, no nada más es el tema de la impunidad, que por supuesto es importante. Tenemos que trabajar en otras vías para la prevención en sus 3 niveles, primaria, secundaria, terciaria. La prevención es la principal herramienta para combatir la violencia si la queremos realmente erradicar. Entre las estrategias más efectivas se cuentan aquellas que buscan transformar las normas sociales, que son las que legitiman la desigualdad de poder y de acceso a recursos entre niñas y niños, entre mujeres y hombres, y desarrollar habilidades para resolver el conflicto sin violencia. Es decir, conflicto es parte de la vida humana. Siempre va a haber conflicto, pero el conflicto no tiene por qué transformarse en violencia. Hay formas de resolver los conflictos o de transformar positivamente los conflictos que son pacíficas. Las familias entonces tienen que ser el primer referente de la prevención contra la violencia, ya que es donde desde la niñez se aprenden los patrones de conducta y de relación con las demás personas. Por ello, los programas de sanación, de disfrute vital en las mujeres adultas, a partir de la integración consciente de su cuerpo, emociones y mente, así como programas de apoyo a la maternidad, a la paternidad afectiva, a la corresponsabilidad en la crianza, el enfoque de masculinidades, la socialización igualitaria y no sexista, además, por supuesto, de un sistema de justicia que funcione, y además de que a nivel de medios de comunicación ya no sigamos promoviendo estereotipos, roles de género, viendo como normales estas relaciones humanas desiguales. Tenemos que promover relaciones igualitarias, respetuosas, el buen trato, la no violencia, la construcción de la paz, si queremos realmente tener éxito para prevenir la transmisión de una violencia ya de una generación a otra y detenerla. En América Latina y el Caribe hay muy pocos programas que promueven la reflexión sobre las normas de género en torno a la crianza. Hay uno que se llevó a cabo en Brasil, Nicaragua, Guatemala y Bolivia y ha llenado esta laguna. Tenemos que aprender de estas buenas prácticas de nuestros países hermanos para promover tareas de cuidado de manera corresponsable entre hombres y mujeres, crianza positiva, paternidades afectivas, que no siga siendo el tema de la crianza, del cuidado, solamente algo que se les encarga a las mujeres y los hombres se desentienden. Las relaciones equitativas en el hogar están sumamente vinculadas con el tema de que no exista violencia en ese mismo hogar. La adolescencia es, en segundo lugar, un momento único para incentivar actitudes y comportamientos que nos protejan contra la violencia el resto de nuestra vida. Es en esta edad donde se consolidan mucho más fuerte diferencias de género reforzadas por el sistema patriarcal androcéntrico, por ejemplo, en el tema de que las chicas esperen a ser conquistadas y los chicos se configuren a sí mismos como los conquistadores, la parte activa y ellas la parte pasiva. Es necesario llegar a la población adolescente replanteando, haciendo una revisión crítica y deconstruyendo estas formas de relacionarnos
antes de que inicien sus vidas erótico-afectivas, buscando fortalecer sus capacidades para que puedan sortear las primeras relaciones amorosas de forma saludable, sin coerción, que sepan reconocer los signos de una relación de noviazgo controladora como violenta y que sepan además solucionar conflictos y agresión, que sepan cómo actuar, a quién recurrir para pedir ayuda en el caso de que surja una situación violenta. Si bien la mayoría de adolescentes son capaces de reconocer la violencia física, un estudio también del BID encontró que en la mayoría de ocasiones no identifican otras formas de violencia como las relacionadas con el control de sus movimientos, ¿no? De por qué saliste, por qué llegaste tan tarde, su vestimenta, actividades en redes sociales y que pueden ser precursoras de violencia en la pareja, ¿no? Revisarte, pedirte tu clave para entrar a tus redes sociales, etcétera. Se trata entonces de buscar que las y los adolescentes rechacen en sus relaciones desde las primeras señales de control, maltrato, aprovechar el uso y alcance de las tecnologías digitales y de comunicación para promover la reflexión sobre la calidad de estas relaciones. Además, hay que proporcionar a la población adolescente y juvenil espacios saludables y seguros donde puedan interactuar y hay que atraerles a servicios públicos de calidad que puedan identificar y dar una respuesta efectiva a la violencia, así como apoyar a aquellas que han sufrido. En el caso de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, pues estamos poniendo nuestro granito de arena porque sabemos que es necesario transformar estas normas sociales que legitiman la violencia. Tenemos nuestro programa de promotoras interculturales, tenemos nuestros grupos focalizados de atención a casos de la violencia digital, de la violencia sexual y por supuesto también de la violencia familiar. Trabajamos de la mano con el Instituto de la Juventud del Estado, con sus institutos municipales, con los institutos de las mujeres en los municipios, con los centros para el desarrollo de las mujeres. No es suficiente. También trabajamos con el Centro de Reeducación para Hombres que ejercen violencia de la Secretaría de Seguridad Pública, con los círculos para promover masculinidades positivas. Nosotras tenemos estamos ahorita operando ya 96 círculos de paz, de los cuales 46 son de mujeres, 40 son de hombres y queremos ampliarlo. Son estrategias psicosociales para generar este cambio de paradigma. Se requieren políticas concertadas para proteger tanto a las mujeres como a la niñez, ya que ambos grupos suelen verse afectados de manera simultánea en los hogares, comparten factores de riesgo, sobre todo ante la presencia de alcohol y drogas, sufren consecuencias similares en salud física y mental y suelen compartir servicios de atención. Por ejemplo, nuestro centro se llama Centro Integral de Atención a Mujeres en Situación de Violencia, sus hijas e hijos. Algunos de los caminos a seguir pasan por mejorar también la capacitación profesional e institucional de quienes prestamos estos servicios, las abogadas, las psicólogas, trabajadoras sociales, las y los médicos, enfermeras, en fin, para actuar juntos, sobre todo también ministerios públicos, hacer frente con mayor fuerza a múltiples tipos de violencia en las escuelas, en los centros de salud. Estamos trabajando fuerte con las instituciones educativas, capacitando a personas orientadoras educativas. Es mucho lo que hay que hacer. Evidentemente una Secretaría de las Mujeres no puede hacer todo. Requerimos el compromiso sostenido por parte de muchas instituciones y personas actoras y de la sociedad civil, de la academia, de los medios de comunicación para que realmente se haga realidad el derecho de las mujeres y de sus hijas e hijos a vivir libres de violencia. Por lo cual, pues hoy brindamos más herramientas de reflexión y por eso tenemos al especialista en estudios de género, que además es poeta y artista del collage y traductora, Atenea Acevedo. Un placer tenerte porque es una visión distinta. Hemos tenido ya aquí abogadas, psicólogas hablando de este tema y me parece que tu abordaje puede ser muy diferente, muy útil. Hoy nos acompañan titulares de instancias municipales de las mujeres, profesionistas de centros de desarrollo para las mujeres, que son las puertas a las que acuden las mujeres en nuestras comunidades. En Oaxaca tenemos, como sabes, 417 municipios con sistemas normativos indígenas, de los 570. Y bueno, somos un estado multicultural, pluricultural y además donde aspiramos a la interculturalidad, el respeto entre las culturas y estamos en un proceso de reflexión, de deconstrucción y de despatriarcalización. Muchísimas gracias por atender esta invitación. Gracias a Sara Flores por coordinar siempre, a la subsecretaria Raquel por tener un equipo siempre tan, pues,
que está promoviendo, y a todas nuestras compañeras que trabajan en el Centro PAIMEF y a la Subsecretaría de Prevención de la Violencia también. Muchas gracias por siempre estar haciendo trabajo coordinado. Gracias. Sara, adelante. Muchas gracias, maestra. Voy a leer brevemente la semblanza de Atenea Acevedo para dar paso a su conferencia. Ella es narradora, poeta, artista de collage y traductora, licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas, diplomada en Traducción e Interpretación por Berlitz, maestra en Estudios de Europa del Este por la Escuela Superior de Economía de Praga y especialista en Estudios de Género por la UNAM, además de instructora certificada de yoga. Desde el 2001 trabaja como traductora, intérprete y correctora de estilo autónoma. Ha traducido y corregido textos sobre feminismo, relaciones internacionales, medio ambiente, ciencias políticas y humanidades, finanzas, publicidad especializada, además de otros documentos técnicos y literarios. Se ha desempeñado como intérprete consecutiva y simultáneamente en colectivos de mujeres, seminarios, organismos internacionales, televisión y radio en directo. Su experiencia como docente incluye clases a estudiantes de bachillerato, licenciatura y maestría en disciplinas relacionadas con las ciencias sociales, la traducción y la interpretación, clases de yoga y orientación corporal para adultos mayores y talleres de narrativa autobiográfica para mujeres. Es activista al poner su profesión de traductora e intérprete al servicio de la justicia social, la libertad de las mujeres y la diversidad cultural, y ha sido invitada a congresos como ponentes en temas de feminismo, equilibrio entre la vida laboral y la vida personal y activismo lingüístico. Escribe poesía y relato, y su memoria y novela Praga en el corazón fue publicada en el 2020 por la editorial La Equilibrista en Barcelona. De un tiempo a esta parte, su mayor interés es urdir relatos, trazar poemas y descubrir los dibujos que no hizo de niña. Es creadora del Laboratorio de Movimiento y Narrativas para Mujeres, un espacio que propicia la integración del pensamiento, la corporalidad y las emociones en un arroyo de creatividad personal. Bienvenida, adelante, por favor, Atenea. Muchísimas gracias, ante todo, a la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Desde el primer contacto con Sara, a quien nuevamente le agradezco todas las gestiones, todo el cuidado, el cariño con el que fui invitada a través de ella. Lo primero que yo le dije es lo especial que es en mi corazón el estado de Oaxaca. Entonces, quiero primero que nada decir eso. Agradezco también, por supuesto, ya ahora que por fin la conozco, a la maestra Ana Isabel, la licenciada Raquel Alberto, la licenciada Patricia Flores, todo el equipo que está haciendo posible este encuentro. Agradezco la presencia, veo que somos 74 personas en la sala, eso me emociona profundamente. Y bueno, espero que lo que vamos a conversar hoy sea de utilidad tanto para los espacios donde desempeñan sus diferentes labores como para su propia historia de vida. Quiero también decir que el tema, bueno, yo sé que no es la primera vez que se habla, pero siempre me parece importante señalar que posiblemente también el abordaje que yo hago posiblemente despierte algún recuerdo desagradable, alguna experiencia difícil en alguna de las personas que me van a escuchar. Entonces, quisiera decir que hablo con el mayor cuidado que tengo al alcance, con un profundísimo respeto por las experiencias y las vivencias de cada una de las personas que están aquí, y que si a partir de lo que conversaremos alguien tiene un recuerdo súbito, una sensación desagradable y necesita parar o necesita salir o necesita silenciar, yo respeto eso profundamente. Y también invito a todas las personas que hayan vivido alguna forma de violencia en la infancia, que como decía la maestra Ana Isabel, la estadística es terrible. La realidad es que la inmensa mayoría de las personas hemos vivido alguna forma de abuso o de violencia en la infancia. Entonces, muy probablemente sucediera algo. Invito siempre a que no lo dejen ahí como si ese recuerdo no hubiera venido, que lo atiendan. Y vamos a hablar también de posibilidades de autocuidado en ese sentido. Quiero decir que, bueno, todo ese currículum, que por supuesto me siento muy, muy orgullosa y muy feliz de él. Hay otra parte que nunca escribo cuando me piden una semblanza, pero que sí la digo cuando ya me presento yo misma. Y lo primero es que me gusta decir que soy una mujer, nacida de mujer,
Soy hija de Carmen, soy hermana de Penélope, soy nieta de Yolanda y nieta de Guadalupe. Y para mí reconocer mi linaje femenino es muy importante. Es un primer ejercicio que invitaría también a quienes están aquí, como a nombrarse de esta forma, ¿no? ¿Quién soy? ¿Cuál es el umbral maravilloso que atravesé para llegar a este plano existencial? ¿Y cuál es mi linaje femenino? Y hablo, cómo me acerqué yo al tema del abuso. No, si ustedes escucharon, en mi semblanza no dice que soy especialista en temas de abuso sexual desde una perspectiva académica, porque no lo soy. Soy especialista en temas de abuso sexual en la infancia porque soy sobreviviente de abuso sexual en la infancia. Entonces, yo voy a hablar desde la vivencia, no porque mi experiencia sea única, singular y tenga que ponerse encima de las demás, al contrario, sino porque mi vivencia es muy común y es la que me motivó en algún punto de la vida a buscar información, a sanarme a mí misma, a acercarme a otras mujeres que han tenido experiencias similares. Y entonces ese es mi abordaje, ¿no? Mi trabajo con el arte, por ejemplo, está absolutamente relacionado con el hecho de que yo soy sobreviviente de abuso sexual. Quizás si no hubiese dado el paso a problematizarme esta experiencia, no habría descubierto una creatividad que yo no sabía que tenía. Cuando Sara me presentó, comentó que últimamente me interesa mucho descubrir los dibujos que no hice de niña. Esta frase que recién acuñé hace no mucho tiempo, expresa para mí todo lo que yo estoy viviendo en cuanto a reconocerme como sobreviviente y reconocerme desde el gozo. La maestra Ana Isabel dijo algo muy importante, que tiene que ver con nombrar el trauma, nombrar la experiencia traumática, es un puente para entendernos como mujeres capaces de gozo después. O sea, esto no es una sentencia, una maldición que te va a hacer la vida imposible. Hay muchos caminos para sanar y hay muchos caminos para el disfrute. Mi abordaje feminista también tiene mucho que ver con disfrutar la vida, como creo que es muy importante reconocer este sistema que llamamos patriarcado, que a mí me gusta llamarlo androceno y también voy a explicar por qué. Sí, es un conjunto de limitaciones, de ideas equivocadas sobre lo que significa ser mujer, pero una vez que vemos eso, pienso que siempre hay que dar cabida a la alegría de ser mujer, porque si no pareciera que estamos condenadas al sufrimiento y yo me niego a verme como una persona condenada al sufrimiento. Yo he traído una presentación, pero sinceramente mientras escuchaba a la maestra Ana Isabel, cambié de idea en el último momento, incluso hicimos una prueba técnica antes de empezar. Solo la voy a usar como guía para mí porque me gustaría seguir viendo los rostros y me gustaría que me vieran también en pantalla completa. La usaré como guía. Si hay interés después, por supuesto, la puedo facilitar a la secretaría sin ningún inconveniente. Pero prefiero que sigamos hablando así, mirándonos y escuchándonos más directamente. Vamos a hablar, Sara me hizo favor de leer el objetivo de la sesión, que es analizar la importancia de las experiencias tempranas de violencia en las niñas para comprender diversos caminos de sanación y disfrute vital en las mujeres adultas a partir de la integración consciente del cuerpo, las emociones y la mente. Mucho de lo que voy a decir, por supuesto, tiene también que ver con niños violentados en la infancia. Yo me voy a enfocar en las niñas porque, porque me invita a la Secretaría de las Mujeres y porque también me parece interesante no perder de vista que las herramientas a disposición de las niñas violentadas y de los niños violentados son distintas y el aparato social en el que estamos viviendo sí reconoce esa diferencia sexual. Entonces, por eso yo hoy voy a hablar de niñas, pero repito, mucho de lo que abordaré tiene que ver con niños. Si hay presentes hombres que hayan sufrido violencia en la infancia, se van a reconocer también en muchas de estas cuestiones y lo que les pueda beneficiar me parece estupendo.
Hace un momento yo dije androceno, y esta es una palabra que ha empezado a adquirir un poquito no diría de popularidad, pero se está difundiendo un poco más. Yo personalmente llegué a ella en una ocasión en que escuché hablar del antropoceno en contextos de protección del medio ambiente y del cambio climático y estos otros temas que nos ocupan en el siglo XXI. Y alguien me explicaba que el antropoceno se refería a todo este largo periodo en el que la transformación del medio ambiente por el ser humano nos había llevado al desastre en el que estamos actualmente. Y yo como feminista, que además simpatizo mucho con el feminismo de la diferencia sexual, cuando escuché eso se me levantó una alarma en la cabeza y dije, el ser humano, bueno, el ser humano es mucha gente, como dice una amiga que quiero mucho, ¿no? No es el ser humano como un ente abstracto el que tiene al mundo al borde de un colapso ambiental, porque sabemos que quienes han tomado las decisiones desde un aparato de poder en los últimos 5.000 años no somos las mujeres. Entonces, yo ahí pensé, bueno, antropoceno me parece que sí, que es mucha gente, que es como toda la humanidad, y se me ocurrió decir androceno. Esto suele despertar mucha molestia en muchos hombres con los que hablo, pero sí creo que es importante establecer, claro, después lo vinculé con patriarcado, ¿no? Entonces, bueno, el androceno sería esta era de dominación masculina, pero no solamente masculina entendida como los hombres ejercen el poder, sino qué significa el poder. Y también muchas veces cuando hablo del patriarcado, del androceno, no hablo de un orden social, me gusta más bien hablar de un desorden social, porque realmente cuando lo analizamos no tendría pies ni cabeza, porque está llevando efectivamente al mundo al colapso, no solo ambiental, también social. Y entonces, en ejercicios que a mí me gusta mucho hacer y que también invito, si a alguien esto le resuena, es un ejercicio interesante. Yo tengo algo que llamo un glosario personal. ¿Y eso qué significa? Pues preguntarme y reflexionar qué significan ciertas palabras para mí específicamente, más allá de lo que dice el diccionario, más allá de cómo se usan en los espacios sociales, qué significa para mí. Y entonces me hice una definición personal de androceno, que es tal cual, es algo personal, cada quien puede explorar. Y escribí alguna vez, era que se caracteriza por un desorden social que entiende el poder en clave masculina. Y entonces me pregunto, ¿qué significa en clave masculina? Bueno, el poder masculino es siempre, hay dos vías posibles. O sometes o eres sometido. Esa es la única dinámica concebible, ¿no? O explotas o eres explotado, o consumes o eres consumido, y todo esto, por supuesto, nos evoca a cuestiones como la guerra y una cierta fijación con la muerte, ¿no? Como este afán de matarlo todo hasta el planeta, ¿no? Y en estas reflexiones, sabiéndome sobreviviente de abuso sexual en la infancia, pensaba también cómo este sistema, este androceno, se empeña en disociar a las mujeres y a los hombres, como si esta fuese una manera de ser funcionales. Dije a las mujeres y a los hombres, pero nuevamente es una experiencia diferenciada. En la mayor parte de los espacios sociales, si no es que en todos, el que los hombres se vivan disociados, cuando digo disociación me estoy refiriendo a la cabeza por un lado, el cuerpo por otro y las emociones por otro, como si fuesen territorios separados, aislados, como si fuésemos seres que se quitan, como si yo me pudiera arrancar un brazo y ponerlo por allá y entonces eso en este momento no lo atiendo, ¿no? Cuando en realidad somos integrales. Los hombres que viven disociados son premiados por el sistema, porque se supone que parte de la masculinidad es vivir en la cabeza, ¿no? Y la reflexión y el pensamiento está asociado a lo masculino, que esto es género, obviamente, ¿no? Entonces ya sabemos, todos los atributos que se asocian a un sexo o a otro son lo que constituye el género. Y por otro lado,
las mujeres que nos cuesta mucho trabajo disociarnos, mucho, y no es casual, y yo creo que es maravilloso que nos cueste disociarnos, porque al final la disociación genera muchas heridas internas. A nosotras se nos impulsa también a disociarnos, nos cuesta mucho trabajo y es penalizado que no lo hagamos. Todas las mujeres que hayan trabajado fuera de su casa, porque todas trabajan adentro de su casa, yo lo sé, pero las que hayan trabajado fuera y hayan recibido una remuneración, alguna vez les habrán dicho que era muy importante que dejaran sus emociones fuera del trabajo, porque hay que ser muy racionales, hay que, ¿no? Y que las emociones son una debilidad. Bueno, yo tengo que decir que a mí mis emociones me salvaron la vida. Y creo que a todas las mujeres, y sé que todas nos hemos salvado la vida al menos una vez, atendiendo a lo que sentimos. Entonces, este sistema nos está invitando y presionando constantemente a que demos por sentado que estamos escindidas. Esto yo lo llamo la escisión original. Es una trampa del androceno que nos dice: si tú eres capaz de dejar tus emociones en un lugar, tu cuerpo en otro, preferentemente tu cuerpo al servicio del placer masculino, por supuesto, ¿no? Ese sería otro lugar, y tu cabeza bien centrada aquí, entonces eres funcional. Pero también todas sabemos que es una trampa, es una mentira. No somos más funcionales cuanto más escindidas estamos, porque esa escisión nos hace lastimarnos a nosotras mismas. ¿Qué pasa cuando vivimos abuso sexual en la infancia? Que yo he estado siguiendo las publicaciones recientes de la Secretaría y veo de verdad con mucho cariño que sea un tema que es recurrente, que preocupa mucho y debe de preocupar. Lo que sucede es que esta división de nuestro ser que la cultura nos está exigiendo se ve profundizada como un mecanismo de supervivencia. Las personas que vivimos abuso sexual, y no solo en la infancia, también las mujeres adultas que han vivido violación, que han vivido tocamientos no deseados, etcétera, etcétera, que han sido forzadas a prácticas que no desean, etcétera. Muchas veces la primera reacción es como salirse del cuerpo. Muchas mujeres así lo narran, tal cual. Tuve que desprenderme de mi cuerpo para resistir, para no morir. Entonces, ese aspecto de la violencia también es muy importante, porque algo que ya veníamos aprendiendo culturalmente, que nuestro cuerpo no es nuestro, que nuestro cuerpo es un envase, un vehículo, un no sé qué cosa, se profundiza y duele aún más cuando hay violencia sexual, ¿no? Otro problema muy grave es la normalización, y lo pongo muy entrecomillado, esta palabra cada vez la tengo que meter a mi glosario personal y analizarla porque me genera ya muchos conflictos, ¿no? Como, ¿qué significa normalizar? Pero bueno, como creo que todas y todos los que estamos aquí la entendemos, se ha normalizado la violencia y eso también genera muchas contradicciones. O sea, las niñas hoy están expuestas todo el tiempo a esta cuestión de los desnudos, a esta cuestión de el cuerpo como una especie de mercancía y a lo que hoy se llama hipersexualización. También es una palabra que confieso me molesta. Me gusta más sexualización porque a una niña es que ni siquiera habría que sexualizarla. O sea, ¿cómo que hipersexualizarla, no? Una niña no es objeto de sexualización, pero se domestica a las niñas y a nosotras hoy adultas se nos domesticó de otras maneras también para esta contradicción de tienes que ser deseable, pero ser deseada también implica un castigo porque puede ser violentada. Entonces hay un condicionamiento social que hace que las niñas sean presa fácil de una serie de depredadores y que sigan profundizando esta división interna, ¿no? La pregunta que siempre nos hacemos, ¿es posible reintegrarnos? ¿Es posible asumir que soy un ser completo, que mi cuerpo está aquí y mi mente también? Y ahorita que yo estoy hablando con ustedes, lo estoy haciendo con todo lo que soy. Estoy con mi cuerpo, estoy con mi emoción y estoy con mi pensamiento y con mi experiencia vital. Por supuesto que es posible. No es fácil,
y tenemos muchas cosas en contra, pero sí que es posible. La maestra Ana Isabel ya nos dio algunas cifras escalofriantes. Yo solo quiero añadir que México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil en el mundo. Primer lugar en el mundo. Este dato es muy importante. Cuando lo asociamos a que también somos el primer lugar en obesidad infantil, yo creo que ahí, pues, no sé, las personas expertas han perdido de vista algo, porque sí hay una relación. Muchas veces la obesidad infantil en las niñas tiene que ver con una ansiedad de que el cuerpo ya no esté disponible. Entonces, la obesidad está generando una especie de barrera ilusoria, porque también son víctimas de otras violencias, para no ser atractivas en lo que se supone que es lo atractivo, ¿no? Entonces, habría que enlazar, empezar a tejer un poquito ese camino para entender mejor lo que nos está pasando. Una de cada 4 niñas vive alguna forma de abuso sexual, una de cada 4 es altísimo. 98% de los perpetradores son hombres y de cada 1000 casos se denuncian más o menos 100. De estos 100, solo 10 llegarán a sentencia, con suerte. Entonces, estamos hablando de un 99% de impunidad. 99% de impunidad. ¿Cuál es la contextualización social del abuso? Estas cifras que di son de México, por cierto, y son de la OCDE. Se pueden consultar, cualquiera que tenga internet puede consultarlas. La contextualización social del abuso es el silencio, por un lado, el silencio desde las sociedades, desde la familia, o sea, hay como hay toda una cuestión de vergüenza, hay toda una cuestión de defensa de los perpetradores y que muchas veces no es algo que está implícito, pues, ¿no? En esta domesticación está el silencio también, el silencio que es hermano del miedo, por supuesto, esta naturalización o normalización de la que ya hablé un poco, la culpa, que va de la mano de la vergüenza, y algo que yo llamo el reflector equivocado sobre la víctima. Es decir, creo que es muy importante mirar a las víctimas, por supuesto que sí, pero ¿por qué a veces las miramos o las colocamos bajo el reflector equivocado? Porque no queremos realmente escucharlas. Este es un tema tan difícil, tan doloroso, tan detonador de las propias violencias que podamos haber vivido, que quizá pudimos haber vivido, perdón, que preferimos como, víctima de violencia, bueno, sí, sí, ya te vimos. ¿Quién más quiere hablar? No queremos detalles, no queremos escuchar realmente la experiencia y a veces también a las víctimas las convertimos las instrumentalizamos para avanzar ciertas agendas, para proponer otras cosas, pero no hay una escucha real. Y esto también va de la mano del no reflector, que es el encubrimiento del perpetrador. Aún hoy en día, cuando hablamos mucho de la violencia en la infancia y animamos a las víctimas a dar la cara, con todo el riesgo que eso supone, muy rara vez se nombra al perpetrador. Las sobrevivientes sabemos que el riesgo de nombrar al perpetrador es otra violencia más, siempre, ¿no? Entonces, habría también como que replantearnos dónde estamos poniendo el foco. Tampoco voy a decir que todas deberíamos nombrar a nuestros agresores. Esa es como todo lo que tiene que ver con el abuso, son decisiones individuales. Hasta dónde llegar con la denuncia es una decisión individual, siempre respetable. Y bueno, si estas cifras nos generan tanta angustia, y vaya que sí, a mí me la siguen generando, aunque conozca el tema, el lado luminoso de eso sería, pues, entre nosotras reconocer que estamos rodeadas de niñas y mujeres con las que podríamos hablar de esto. 1 de cada 4 niñas. Y en mujeres adultas, 1 de cada 3 de nosotras ha sido violada o será violada en algún momento de su vida.
Entonces, este manto de silencio, el primer manto de silencio que habría que tratar de romper es entre nosotras. Y no siempre es la palabra hablada. Llegar a la palabra hablada cuesta mucho tiempo, mucha paciencia, mucho amor, mucho acompañamiento. A veces, y estoy segura de que todas las mujeres que están aquí lo han experimentado, mirarnos realmente a los ojos entre nosotras nos da mucha información sobre nuestra vida. Y esa mirada, ese contacto sostenido, es el primer paso para, yo puedo decirles, yo sé cuando miro a otra mujer, yo sé si ha sido víctima de abuso sexual en la infancia o no. Lo sé porque me veo en sus ojos y ella se ve en los míos. Y no tenemos que decirnos nada si no estamos listas, pero es una primera forma de tejer una red, ¿no? Otra cosa que vale la pena pensar con estas estadísticas es, somos millones de mujeres que estamos tratando de resolver lo que fue nuestra historia de abuso y al mismo tiempo estamos estudiando, trabajando, siendo madres, persiguiendo sueños, cuidando de nosotras y cuidando de otras personas. Entonces, es muy triste darte cuenta de la fortaleza que tienes a partir de experiencias dolorosas, pero creo que también es triste no reconocer la fortaleza que tienes y que quizá no lo sabías, ¿no? Entonces, podríamos también proponernos generar espacios de diálogo entre mujeres en condiciones de horizontalidad y con un espíritu feminista, es decir, reconociendo la experiencia de cada una, reconociendo que la experiencia de cada una es algo único. No hay dos vivencias de abuso que sean iguales, idénticas, equiparables, no. Y todos los testimonios son valiosos, se expresen como se expresen, ¿no? Hay la palabra trauma, que también ya se mencionó, tiene un estigma social. Y yo creo que también es importante, si no podemos, digamos, quitar un estigma social suena como es una labor titánica e inmensa. ¿Quién podrá hacer eso? Yo, desde luego, desde mi individualidad no lo voy a hacer, pero sí puedo, en los espacios de mujeres y en los espacios de diálogo, quitarle el estigma. Sí puedo quitarle el estigma cuando estoy trabajando en mi propio proceso. Y sí puedo decir la palabra trauma sin sentir que me está descalificando. Es la descripción de una experiencia que ha marcado mi vida. Etimológicamente, la palabra trauma significa ruptura y significa herida. Entonces, estoy nombrando una herida que causó esa ruptura que me lleva a la disociación de la que tanto hablé al principio. Hay muchas rupturas en el camino del trauma, o me gusta pensarlo, caminos que se van bifurcando y que me ofrecen diferentes posibilidades, que no siempre son opciones, son posibilidades. La primera y más evidente es esta dualidad entre el hablar y el callar. Lo digo o no lo digo, lo nombro o no lo nombro, lo digo cuando me está sucediendo. Por desgracia, la inmensa mayoría de las niñas no disponen del entorno ni las herramientas para decir me está pasando esto. Y muchas veces cuando lo dicen, no se les cree, se les sigue maltratando, se les expone a los agresores, etc. Algunas niñas ya lo dicen, porque también se ha trabajado mucho en esa parte de que las niñas realmente sientan que su cuerpo es suyo, que también tendríamos que trascender el eslogan, ¿no? Mi cuerpo es mío es un eslogan, es una consigna ya. Y creo que en el feminismo también a veces nos falta escarbar un poquito más abajo. O sea, este eslogan es funcional, es breve, es descriptivo, está muy bueno, pero ¿qué significa realmente decir mi cuerpo es mío? ¿No? A lo mejor podríamos hablar si se dan cuenta, voy dando muchas ideas como de círculos de mujeres. Hay muchos temas de los que podemos hablar y creo que ese es uno. Pero ante esta cuestión de si hablar o no hablar del abuso, lo primero que quiero decir es, y bueno, me estoy repitiendo de alguna manera, es una decisión individual. Para mí es tan valiosa la mujer que habla de su abuso como la mujer que no lo habla. No es un tema de validación, de calificar o descalificar. Cada una, si llega a hablar, lo hace cuando puede,
y cuando puedo estoy siendo literal. No es voluntad, es cuando ve una posibilidad y si desea hacerlo. Hay mujeres que jamás han nombrado su abuso con palabras, pero lo expresan de otra forma y está perfecto. Algunas, yo puedo decir, yo viví abuso en una infancia muy temprana, durante un tiempo que no tengo muy claro. Lo que sí sé es que antes de los 9 años no recuerdo prácticamente nada. Y esta es una de las consecuencias del abuso. Yo lo llamo el secuestro de la memoria, ¿no? O sea, mi agresor secuestró mi memoria de niña. Yo no tengo recuerdos de mis abuelas, no me acuerdo de sus voces, no sé cómo olían, no recuerdo nada. Es terrible. Pero siempre supe que algo había pasado. Yo sí sabía que algo había pasado, pero no empecé a problematizármelo hasta pasados los 45 años, por ejemplo. Y algunas es en la adolescencia, cuando inicia su vida sexual, algunas es más tarde. La memoria es uno de los aspectos que fluctúa mucho en las sobrevivientes de abuso. Entonces, hablar o no hablar, bueno, Audre Lorde, una feminista extraordinaria, decía, el silencio no te protegerá. Y yo creo que ciertamente el silencio no te protege, pero hay que ser muy cuidadosa cuando elegimos con quién hablamos de esto. Y también reconocer que el habla convencional, la enunciación de la violencia, no necesariamente es accesible para todas las mujeres. Y podríamos preguntarnos, ¿hay otras expresividades? Por supuesto que sí. Y esto tiene que ver con el camino que yo recorrí para yo poder hablar de esto así como lo hago, como si le hubiera sucedido a otra persona y no a mí. Pasó primero por la danza, por el yoga, por el dibujo, pasó por muchos lugares y después llegó a la palabra escrita y después se transformó en un poema y después me invitan a dar una charla y puedo hacerlo sin romperme y etcétera, ¿no? Pero es un camino que yo ahora en retrospectiva me doy cuenta es una suma de expresividades. Es decir, el trauma siempre está diciendo algo, pero no necesariamente es con la voz. El cuerpo está hablando a su manera, el arte es un lenguaje en sí mismo. Entonces, no pensemos que la mujer que no es capaz de hablar del abuso sexual es porque no lo ha entendido, no lo ha problematizado, no tiene idea de lo que le pasó. Tiene totalmente idea de lo que le pasó, pero tiene sus lenguajes para expresarse. Y creo que esto siempre hay que mirarlo y mirarlo de manera amorosa, entender ese lenguaje, ¿no? Otros caminos bifurcados que se nos van presentando a las sobrevivientes son la memoria bloqueada, que es mi experiencia personal, y en el otro extremo está lo que los especialistas en el tema llaman la perturbación repetitiva, es decir, el recuerdo que no se va, el recuerdo constante, y es la repetición de la vivencia con la ansiedad, con los sudores, con el terror, constante. Y entre estos dos puntos hay un sinfín, hay una gama enorme, ¿no? Del recuerdo que va y viene, el recuerdo borroso, dudo de mí misma porque si no lo recuerdo tal como fue, entonces quizá me lo imaginé. Eso además a las niñas se les dice mucho. No pasó así, tú te lo imaginaste. Esa es una descalificación terrible, ¿no? Hoy le llaman gaslighting. Bueno, el gaslighting es la manipulación psicológica para que dudes de tu propia percepción del mundo y se lo hacemos a las niñas. Secuelas y repercusiones que tiene el abuso sexual en la infancia, bueno, son muchísimas, voy solo a ir a lo más puntual. Por supuesto, tiene repercusiones en nuestra sexualidad de diferentes formas a lo largo de la vida. Muchas veces hay trastornos de ansiedad, hay trastornos de apego y desapego. Por ejemplo, hay mujeres que se acercan mucho a sus afectos porque tienen una necesidad de reafirmación. Hay mujeres que más bien tratan como de aislarse de los afectos porque sienten peligro. Hay un sinfín de trastornos físicos. Y muy importante, hay diagnósticos errados desde la medicina porque a veces una manifestación física del trauma, no sé si yo, por ejemplo, tenía ataques de pánico y angustia en la adolescencia,
Y bueno, pues te llevan, pues si tú tienes náuseas y estás sudando y sientes que te vas a morir, pues te van a llevar con un cardiólogo, te van a llevar a revisar si no tienes problemas digestivos, y pasas por un montón de especialistas y nadie encuentra nada y todo está bien. Y ese es otro gaslighting, porque es que a ti no te pasa nada, todo está en tu cabeza, o eres adolescente y estás un poco loca, como es normal, ¿no? Se supone. Y mucho tiempo después en la vida conocí tanto médicas como terapeutas que sí me preguntaban si yo había vivido alguna situación de abuso sexual. Entonces, muchas veces la clínica no pregunta esto con una estadística de 1 de cada 4 niños. Entonces, es muy importante ver el panorama completo de la persona y hacer estas preguntas, ¿no? Porque ahí está. Si no atendemos la situación traumática, el cuerpo físico va a seguir manifestándose. Una cosa que me parece muy importante desde el ser sobreviviente y que muchas veces no hablamos incluso entre nosotras. Yo lo llamo el duelo pendiente. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, a que yo jamás sabré qué mujer habría sido sin la experiencia del abuso sexual infantil. Jamás lo sabré. Es una vivencia que transformó quien yo soy de maneras que no puedo ni siquiera imaginar. Algunas las tengo claras, pero sé que muchas no. Y nunca lo sabré. Entonces, muchas veces las sobrevivientes tenemos como aunque hayamos hablado mucho, aunque nos expresemos a través del arte, aunque nos sintamos más seguras, etcétera, hay una parte que vuelve a manifestarse que es un poco una especie de vacío interior, que es esta duda. ¿Quién habría sido yo? ¿Quién sería yo hoy si no hubiera pasado esto? ¿No? Si no hubiese sido una niña violentada. Yo personalmente también puedo decir que yo no hablé de que estaba siendo agredida y vivía en una familia súper amorosa, con mucha contención, y sin embargo, la niña que yo era no tenía la forma de decirlo. Y sé que todo eso fue influyendo en mi vida, ¿no? La experiencia del abuso también va marcando cómo vivimos nuestra sexualidad, cómo nos vinculamos cuando nos compartimos físicamente con otras personas. Es algo que siempre va a estar ahí y yo siempre tendré esta pregunta en mi cabeza, ¿no? Bueno, ¿cómo habría sido mi vida sin esa experiencia? No es un fantasma, no es una nube constante sobre mi cabeza, pero sí creo que es importante reconocer ese duelo que no se va a resolver porque es materialmente imposible que se resuelva. Y también pediría que quienes trabajan con personas que han vivido abuso sexual tengan en cuenta este aspecto, que, repito, se habla muy poco de ello y nos puede ayudar a aproximarnos a estas personas de una manera más cálida y más comprensiva. ¿Cómo puedo reintegrarme si ya soy consciente de que sí, me enseñaron a disociarme y además la experiencia del abuso hizo que yo me disociara aún más? Hay diversas herramientas. Creo que es un camino muy personal también ir probando cositas, atreviéndome, y es literal cuando digo atreverme, porque se requiere de mucho valor, mucho aplomo para ir dando pasitos, ¿no? Descubrir qué me puede servir a mí. Hay mujeres que buscan terapia, psicoterapia. Hay mujeres que han vivido abuso dentro del contexto de la psicoterapia y lo último que quieren es volver a un espacio denominado terapéutico. Y en el medio, nuevamente, ¿no? Hay muchas posibilidades. Yo repito, es un camino de descubrimiento personal. No creo que haya una fórmula ni una receta mágica para resolverlo. Creo que se necesita, ya lo decía, de mucho valor, de mucha paciencia y de mucho amor hacia una misma para decir, sé que me pasó esto y quiero vivir mejor conmigo misma. Creo que
muchas mujeres lo van haciendo en solitario y es una opción, definitivamente. Y las que desean compañía creo que también tienen ahí una potestad para elegir cómo se acompañan, ¿no? Ya decía, está la cuestión de la psicoterapia, pero no es la única. Y también quiero enfatizar que es un recorrido que no es lineal. El tema del abuso no es algo que me lleva del punto, estoy en el punto A y voy a ir al B y de ahí voy a trazar una línea recta hacia el C y un día ya llegué y se acabó. No, es, bueno, como creo que es la mayor parte de la vida, yo diría que es una espiral. Es una espiral y es un movimiento continuo, ¿no? ¿Cómo podemos ir integrando? Y con esto ya voy cerrando mi presentación, porque también me interesan mucho las preguntas que pudiera haber. Si pienso en mi corporalidad, es un lugar muy difícil al que ir cuando has sido víctima de violencia, sobre todo la violencia sexual, pero también los castigos físicos y otras formas de abuso que sufren las niñas. El cuerpo se transforma en un territorio que queremos ajeno, porque nos recuerda la herida todo el tiempo. Entonces, es muy complicado concebir el cuerpo de otra manera. Y creo que siempre vale la pena preguntarnos cuál es la noción que tengo de mi cuerpo. En mi cultura se me enseñó que el cuerpo es como un envase que va flotando por ahí, o sea, mi yo está en otro lugar, ¿no? El cuerpo es una excusa, o tengo la posibilidad de comprenderlo como parte integral de mi ser. Para mí eso es lo óptimo, digamos, entender que yo soy mi cuerpo, no es una cosa ajena a mí, y por lo tanto lo que le sucede a mi cuerpo me pasa a mí. Esto sitúa la experiencia traumática de una manera mucho más clara, pero también mucho más desafiante, ¿no? Algunas mujeres en el ejercicio físico de pronto descubren que vivieron abusos y no eran conscientes de él, o descubren formas de sentirse más dueñas de sí mismas. Esto también sucede, ¿no? Yo decía que, bueno, soy practicante de yoga y soy instructora de yoga. Es un recurso también, pero no es una receta, pero es un espacio como de ir al cuerpo dándole el lugar que merece y de una manera noble, ¿no? De no forzar nada. Hay prácticas de movimiento y danzaterapia que en lo personal a mí me fueron herramientas valiosísimas y las sigo practicando. Hay un descubrimiento ahí también muy interesante, no solo para sobrevivientes, para toda persona que quiera abrazar su cuerpo como lo que es abrazarse una misma. Hay mujeres que disfrutan la caminata contemplativa, por ejemplo, ¿no? Distintas maneras de volver al cuerpo, o más bien reconocer que siempre hemos estado ahí, porque nos va a acompañar hasta el último momento. ¿Cómo reintegrar la parte de la mente? Aquí podríamos preguntarnos si en nuestra cultura se privilegia lo que se denomina la intelectualidad, ¿no? Si todo el tiempo me están pidiendo que yo tengo que ser muy racional y que tengo que articular mis ideas y que tengo que ser muy clara y que además son valores muy masculinos, y soy sobreviviente, es muy probable que en determinados contextos me sienta incapaz o me sienta descalificada, porque mis pensamientos, cuando yo recuerdo el abuso, no están ordenados, no están articulados, ni van a presentarse de una manera diáfana y transparente desde la primera vez. Entonces, creo que una forma de ir a la mente con amor tiene que ver, por ejemplo, con la meditación, con la escritura libre. Yo cuando trabajo con otras mujeres fomento mucho la escritura libre, a la escritura a la que no le importa si está bien, si tiene todas las comas, si tiene todos los acentos, sino realmente libre. Las llamadas cartas sin entregar, por ejemplo, ¿no? Escribirle a la persona que debía cuidarnos y no nos cuidó, por ejemplo, ¿no? Escribirle a la niña que fui, que es algo que a mí últimamente me gusta mucho. Yo ahora, aunque no recuerdo mi infancia, pero
me gusta mucho hablar con la niña que fui y siento que no la conozco y quiero conocerla. Entonces la invito constantemente a mi vida adulta, ¿no? Siento que tiene mucho que decirme y puedo escribirle a ella o puedo darle la pluma a ella y que ella me diga algo, ¿no? Por supuesto que está la poesía, están los relatos, se pueden hacer diarios, o sea, formas amables de ir a nuestro pensamiento y reconocerlo como válido. Y por supuesto las lecturas, actualmente hay muchos textos especializados sobre el tema del abuso que también nos ayudan a entender la vivencia que tuvimos. Por la parte emocional, diría, bueno, ya hablé de esta disyuntiva de hacer o no terapia. Yo solo quiero recordarles que hay muchas formas de expresión creativa, ¿no? Entonces, quien se sienta bien en la terapia, estupendo. Quien quiera complementarla con otras exploraciones, creo que siempre vale la pena. Los círculos de mujeres, siempre que sea posible, creo que son importantes. Solo con la recomendación. Yo en mis círculos tengo tres principios que me parecen muy importantes para hablar entre nosotras y realmente escucharnos. El primero es siempre hablar desde el yo. O sea, hablo de mi experiencia, de mi percepción, de mi interpretación, no hablo de otras mujeres. Hablar desde el yo, desde luego, parece que sería obvio, pero a veces no lo es, entonces hay que decirlo. Lo que se dice en el círculo no sale del círculo. Aun cuando a esas mujeres las conozcamos en otros espacios o las veamos en otros lugares, nunca vamos a hablar de lo que sucede en el círculo. Y el tercero también tiene que ver con esta confidencialidad, ¿no? De salvo que alguien esté en un peligro, salvo que alguien haya confiado que su vida está en peligro, mantenemos este espacio desde el yo, desde el respeto y desde la confidencialidad, ¿no? Creo también muy importante decir, antes de terminar, la relevancia del autocuidado, porque a veces descubrimos que hay en nuestra historia una violencia y nos debatimos entre se lo cuento a todo el mundo, se lo cuento solo a una amiga, solamente lo escribo, hago terapia, pero ¿hasta dónde llego con la terapia? A título personal puedo decir que a mí me daba terror cuando inicié un proceso terapéutico que esto detonara más recuerdos. Yo hubo un momento en el que pensé, si tengo la memoria bloqueada es porque esa niña que fui tuvo la sabiduría de decir, te vas a salvar mejor si no te acuerdas. Y entonces me daba mucho miedo que la terapia me llevara a recuerdos terribles y no saber qué hacer con ellos. Afortunadamente tuve una terapeuta que sí era feminista y que sí tenía las herramientas para decirme, no tienes que bajar al infierno para sanar. No tienes que recordar lo horrible, porque además una como adulta que además trabaja con temas de feminismo y trabaja con mujeres, yo no necesito mucha imaginación para suponer todo lo que viví. Seguramente viví cosas terribles. Y no hizo falta ir a hurgar más allá de donde yo me sentía capaz para dar el paso a sanar. Entonces, mi sugerencia es siempre escucharnos. Hay una sabiduría, ninguna es tan experta en su vida como una misma, en sus emociones. Cada una es experta en sí misma. Entonces, el ritmo del proceso lo marca la persona sobreviviente, ¿no? Y siempre de la mano de su intuición. Y ya para cerrar, ya sé que estoy en la hora, pido una disculpa, solo quiero compartir un poema que es uno de los, parte del trabajo que he hecho a partir de lo personal, que me llevó a tender un puente hacia otras mujeres sobrevivientes y que tiene justo que ver con esta posibilidad de reintegrarme como una ser humana completa, y se titula Soy mi cuerpo, y dice así: soy mi cuerpo, lo que ahí transcurre me sucede a mí. Esta verdad inapelable es aún más diáfana para quienes hemos sido cuerpos violentados. No importa cuán lejana en el tiempo esté la herida fuego, la herida lanza, la herida silencio, el cuerpo sabe. Esto quiere decir, nosotras sabemos. Sobrevivir es apenas el atisbo de la victoria, ajena al código de una guerra que nosotras, cuerpos que danzan,
no somos. Y con eso termino. Y ahora espero que podamos responder algunas preguntas. Querida, wow, qué bonito, qué importante. Y has dicho tantas cosas importantísimas. Hay algunos comentarios ya aquí en el chat, bueno, además de las felicitaciones, también situarnos un poquito así como lo hiciste tú también, quienes te están escuchando, por ejemplo, Gladys Ramos, ella es asesora, hablante de lengua indígena zapoteca del Istmo de Tehuantepec, y es asesora de nuestro Centro para el Desarrollo de las Mujeres, desde Guelatao, de otra etnia zapoteca, pero serrana, en este caso también Adriana Saraí López Paz. Tenemos al psicólogo Uriel Calvo Juárez desde Villa Sola de Vega, en la región Sierra Sur. Comenta Jacqueline Salgado, era en relación a uno de tus primeros comentarios, ¿qué pasa cuando es la mamá, a veces, la que promueve, dice ella, la mala crianza en un hijo varón, siendo ella mujer? ¿Cómo se puede ayudar? En este tema pues, del androcentrismo y de pues, que reproducimos roles y estereotipos de género. Tenemos desde Putla, Villa de Guerrero, a Irma Bautista, qué gusto, Gema Rocha, desde el Osochitlán de Flores Magón, en la región de La Cañada, qué gusto. Nuestra enlace de género del Archivo General del Estado, Luz Estela Camargo, a que además siempre participa muchísimo. Y Luz Estela además comenta en relación a algo que tú dijiste, gracias por validarme. A veces he sentido, por influencia de otros, que mis emociones son un lastre y usted me valida que no, que mis emociones, que nuestras emociones nos pueden salvar. Qué bonito. Saludo, Luz Estela. María de los Ángeles Almendra, que es facilitadora del CDM de Acatlán, de Pérez Figueroa, eso es en el norte del estado, casi frontera con Veracruz. Qué gusto. Saray la Rinaga, desde Jalapa, Veracruz, también. Comentan también de tus diapositivas, que sí les gustaría mucho tenerlas, que si puedes también compartir tu correo en el chat. Que si pudieras copiar por aquí en el chat el poema y el nombre de quien lo escribió, entiendo que lo escribiste tú, ¿no? Así que, por favor, aquí tenemos a la artista. Es que Atenea me parece que tiene una combinación, pues muy sui generis, ¿no? De alguien que está, digamos, hablando desde su experiencia personal, que eso es sumamente valioso, pero además alguien que se ha preparado en temas de género, pero además me parece que el abordaje que hace y los instrumentos que utiliza no son los típicos que usamos normalmente en las instituciones. Entonces, eso fue una de las cosas que me pareció más enriquecedor para pues presentárselas y que nos pudiera compartir parte de su experiencia de esta sanación que es posible, de esta prevención, que es posible también educando y reeducándonos, ¿no? Y al mismo tiempo, lo que decías, ¿no? El trauma deja una huella sí o sí. Tu vida es distinta de como que seguramente iba a ser antes de que te sucediera. Y este duelo, ¿no? Que queda esta pregunta, ¿y quién pude haber sido yo? Pero al final yo creo que lo importante es, eres quien eres hoy con eso y con lo que superaste, ¿no? Y con además me parece la fuerza que te da pasar de ser víctima a ser sobreviviente, y de ser sobreviviente. Siempre me he preguntado, ¿qué sigue? Porque luego en la teoría normalmente dices, hay que pasar de ser víctima a sobreviviente, pero no me parece suficiente reconocerse solo como sobreviviente. A ver si pudieras tú elucubrar un poquito de eso. Kenia Cancio dice, una forma muy hermosa de tratar el tema, me quedo con muchas reflexiones, muchas gracias por su valor. Y ahora voy a abrir la sesión de preguntas y respuestas porque ahí también hay algunas. Vilma Ramírez dice, gracias a la ponente, atiendo casos de infecciones de transmisión sexual. ¿Qué me recomienda para ser una aliada, para otorgar una mejor atención en estos casos? Es una pregunta obligada, indagar sobre la violencia sexual. Entonces, esa es una pregunta que hace. Y por último, Karina Marisol dice, buenas tardes, gracias por la plática. Mi pregunta ¿es posible que si hubo un abuso sexual en la niñez, la niña sea lesbiana en el futuro? O en el caso de un varón que sea gay, es decir, que una experiencia forzada de una relación heterosexual que modifique
la identidad o la orientación sexual de una persona. Digo, yo para lo particular no lo creo, pero tú, a ver qué has estudiado el tema, si no existe una relación entre abuso y orientación sexual. Espero haber hecho de manera correcta la pregunta. No tengo absolutamente prejuicios sobre las orientaciones, solo tengo una amistad que me comentó que quizá vivió abuso y ahora es homosexual y entonces por eso tiene esta pregunta. Pues vamos adelante con este tema, esta nube de preguntas. Muchísimas gracias por todos los mensajes y por esa mirada tan cariñosa. Me encanta, me conmueve mucho. Bueno, voy a ir por partes. Si algo no lo menciono, por favor, me lo recuerdan al final. El comentario sobre las madres y como formadoras de varones. Precisamente el podcast que por una muy feliz casualidad la maestra Ana Isabel Vázquez escuchó, yo hablaba un poquito del tema ese de las madres. A lo mejor después si podemos ubicarlo y circularlo, me gustaría, porque ahí se habló mucho de eso. Ahorita voy a ser muy breve en aras del tiempo de todas y de todos. Mi recomendación es, antes, que no quiere decir no hacerlo, solo antes de señalar la conducta de una mujer, preguntémonos qué hay en el entorno que influye en esa conducta. Es decir, antes de señalar a la madre que cría mal o que cría a un macho o todas estas cosas que se dicen en nuestra cultura, preguntémonos primero cuál es el entorno que lleva a eso. Y diría dos cosas muy puntuales. Una, no perdamos de vista que achacarle a las madres toda la formación de un ser humano es una forma de machismo. A las personas nos forma nuestra mamá, sí. Nos forma nuestro papá también y mucho. El padre ausente educa tanto como el padre presente. La ausencia del padre es un dispositivo social de formación de misoginia. Entonces, y ahí no incidió para nada la madre, ¿no? Es el padre que se va está educando a un misógino y está educando a mujeres, a niñas inseguras también. Entonces, nos educa nuestro papá, nos educa la sociedad, nos educa el cine, la literatura, el internet hoy en día ni se diga, ¿no? Entonces, crecemos en un entorno misógino que no depende exclusivamente de nuestra madre, e incluso quienes son madres y han trabajado mucho por crianzas igualitarias, crianzas feministas, etcétera, podrían dar, sería también muy interesante un día hacer una mesa, podrían dar sus testimonios sobre cómo en el instante en que sus hijas y sus hijos entran a la escuela o entran a convivencias con otros, etcétera, etcétera, o están ya expuestas al internet, etcétera, etcétera, todo el trabajo materno se ve en peligro. No digo que se vaya a la basura en absoluto, pero se ve en peligro porque es muy fuerte el dispositivo social del condicionamiento misógino. Entonces, yo es lo primero que propondría, ¿no? A las madres, no digo que sean intocables y que no podemos cuestionarles nada, hay que hacerlo, pero primero ver cuál es el entorno que condiciona y que muchas veces, esta era la segunda cosa puntual que quería decir, muchas veces esas madres repiten estos patrones porque conocen de primera mano y en su propio cuerpo y en su propio ser las consecuencias de no adherirse a un mandato machista. La madre que enseña la sumisión a sus hijas conoce muy bien el castigo de la insumisión. Entonces creo que hay muchas capitas por ahí por donde podríamos reflexionar. Bueno, me emociona mucho que leer voces de personas que se sienten miradas por lo que yo dije, que se sienten validadas, que se sienten, irónicamente al escucharme se sintieron escuchadas. Para mí eso es muy valioso. Mi correo ya lo puse por ahí en la cajita del chat, pero lo repito de viva voz por si alguien no lo ha visto o ya pasaron muchos comentarios. Es atenea.acevedo, con C y B chica, @gmail.com. Con mucho gusto leo sus mensajes. El poema, en efecto, es mío, también lo voy a pasar. La maestra hablaba del trauma, y sí, y de la huella. Y esto me llevó a pensar, bueno, yo soy un amante de las palabras, pero me llevó a pensar justo en la etimología de la palabra impresión. Cuando decimos esto me impresionó, bueno, impresión significa huella.
Y sí, o sea, el trauma precisamente es una impresión que nos deja una huella y que efectivamente esta cosa de qué sigue después del sobrevivir, ¿no? En este camino que me gusta ver como una espiral, como lo decía. Creo que es muy interesante cuando entendemos más allá de las palabras, entendemos y recibimos corporalmente en todo nuestro ser, que lo que nos han hecho no define quiénes somos, ¿no? Entonces, yo vengo a este espacio, voy a hablar de este tema y lo primero que digo es, yo soy sobreviviente de abuso sexual. Lo digo porque me parece importante en cómo voy a transmitir mi mensaje y en también no generar unas expectativas, por ejemplo, de, esta fue una charla desde la especialización de la psicoterapia, por ejemplo. Yo no soy psicoterapeuta. Entonces, me parece importante enunciar quién soy para ser transparente y honesta y dejar una claridad. Al mismo tiempo, diría, no solo soy sobreviviente de abuso sexual. Entonces, quienes hemos sobrevivido estamos todo el tiempo como moviéndonos entre la enunciación y siempre decir, pero no soy solo eso. Sin embargo, eso sí tuvo mucho que ver con quién soy, ¿no? Entonces, como validar mi propia experiencia, enunciarla es eso, la reconozco, la miro con compasión en el sentido más puro de la palabra compasión, que es ternura, no es otra cosa. Puedo mirar a la niña que fui con ternura y con amor y agradecerle porque no sé de dónde sacó la sabiduría para salvarnos. Nos salvó a ella y a mí y yo puedo estar aquí. Entonces, reconozco eso y eso me permite dar el paso siguiente, que cuál sería trabajar lo suficiente en mi persona hasta donde me sea posible para saberme también una mujer de gozo y de dicha y de alegría. No quiere decir que ahora voy a ser un churumbel y voy a ser la más feliz del mundo. No, nadie lo es, pero reconocer toda la gama de mis emociones. Y para mí ese sería el paso siguiente, ¿no? No soy lo que me hicieron, pero lo que me hicieron tiene algo que ver con la persona que yo soy hoy y con la maravilla que pude encontrar después en mí mismo. La pregunta sobre las enfermedades de transmisión sexual, sí, es muy importante. Yo sé que quienes trabajan en ese ámbito tienen el protocolo de hacer preguntas en este sentido. Pues enfatizaría mucho la escucha plena y también escuchar de pronto los silencios. A veces cuando nos preguntan con un interés médico genuino, sin ninguna intención de molestarnos sobre nuestra vida sexual, a veces lo que está es el silencio o el bloqueo y se ve hasta físicamente. Ustedes pueden notar cuando una persona está hablando de su vida o le hacen una pregunta en un consultorio, escuchar es también escuchar ese cuerpo, ¿no? De pronto hay una contracción, de pronto hay no quiero ir allí, bueno, ese es el cuerpo que está hablando. Entonces, cuando digo escuchar me refiero también a eso, a saber interpretar todo el lenguaje de esa persona, cuando habla, cuando se calla, cuando hace una mueca, cuando se va hacia adentro. Y me parece importante quitarnos un poco ciertos preceptos que se dan por correctos para todas las personas. Por ejemplo, si yo digo, ¿cuál fue tu primera experiencia sexual? O ¿cuántas parejas sexuales has tenido en estos contextos clínicos, ¿no? Todas las personas vamos a interpretarlo de esta forma. ¿Cuándo tuviste tu primer coito? Es lo primero que pensamos. Creemos que esa es la vida sexual. Entonces, creemos que la vida sexual es heterosexual, para empezar, que tiene que ver con la penetración, y si no, pues fueron otras cosas, ¿no? Para mí fue el año pasado apenas, hablando de estos temas con una chica que estigmatizaba mucho a las adolescentes de ahora porque inician su vida sexual muy temprano y entonces un juicio moralista, pues, ¿no? De la vida. Y yo tuve de pronto una revelación, esto nos pasa mucho a las sobrevivientes, estás hablando y de pronto se te aparece una epifanía. Y la revelación que tuve fue un momento, yo nunca caí en la cuenta hasta este instante que
Mi primera experiencia sexual fue con mi agresor y probablemente yo tenía 3 años, si puedo situar más o menos el tiempo en que esa persona convivía con mi familia. Entonces, ¿cómo preguntamos? ¿No? Y estás preparada para que alguien te responda eso. Si a mí ahorita alguien viene y me pregunta para hacer mi historia clínica, ¿cuándo empezó tu vida sexual? Yo le diría a los 3 años, cuando mi tío me violó. ¿Qué hace la persona que recibe esa información? No estamos listas para que nos digan eso. Pero si una de cada 4 ha vivido estas cosas, tenemos que prepararnos para ese tipo de respuesta. No desde lo moral, no desde el susto, y ahora qué hago con esto, no, sino siempre mirar a la persona que te está narrando una experiencia y preguntarte todo lo que tuvo que pasar. O sea, yo a los 49 años puedo decir esto, y he pasado por muchos médicos, y he pasado por muchas ginecólogas, y he tenido una vida, y no me di cuenta hasta hoy. Esa fue mi primera experiencia sexual. Entonces, creo que tenemos mucho trabajo que hacer en ese sentido. Enfatizaría eso, la escucha y prepararnos para lo que vamos a escuchar, porque seguramente nos va a incomodar o nos va a llevar a pensar en nuestra propia vida y nos va a abrir puertas de reflexión que quizá tampoco estemos muy preparadas para abordar. En cuanto a si la experiencia del abuso puede modificar la orientación sexual, yo coincido también con la maestra Ana Isabel, yo creo que no. Tengo que añadir que tampoco soy muy, estoy en un periodo de problematizarme mucho este concepto, el concepto mismo de orientación sexual. Creo que debemos replantearnos mucho eso. Pero me parece que no. Lo que sí diría a partir de mi experiencia, creo que también es un gran tabú y que nos genera mucha vergüenza a las sobrevivientes, es que dependiendo cómo haya sido el abuso, si no hubo un forzamiento físico, por ejemplo, que con las niñas muchas veces hay un proceso de, que ahora le llaman grooming, que es una palabra en inglés, que es como irte preparando, vas preparando a una niña para abusar de ella y que no se dé cuenta de que es abuso. Y los perpetradores tienen muchas estrategias para eso. Desde cómo te hablan, si te dan un regalo, si te ofrecen dulces, si te dan cosas que tus papás no te dan porque tus papás te están criando, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas, si tus papás no te dejan ver televisión a tal hora, pero tu tío viene y te dice, yo sí te dejo porque yo soy buena onda, ¿no? Todo eso es preparar el terreno para el abuso. Y el tema tabú es que si tú no fuiste agredida físicamente o forzada, digamos que te sostuvieran de los hombros y te forzaran, perdón si estoy haciendo que alguien tenga recuerdos difíciles. Si eso no sucedió, posiblemente sentiste placer en el abuso. Es un gran tabú y se presta a muchas confusiones. No quisiera generar confusión porque el hecho de que una persona violentada en algún momento del abuso sienta placer, solamente está hablando de que está viva y tiene un cuerpo que tiene terminaciones nerviosas. No está hablando de que lo disfrutó, ni de que le gustó, ni de que quiere repetir, ni de que eso va a marcar el resto de su vida y cómo va a vivir su sexualidad. No, no estoy diciendo eso, por favor que quede muy claro. Solamente que es posible que exista algo de placer. Y eso sí puede a veces generarnos a las sobrevivientes una contradicción o una confusión ya en el ejercicio de nuestra sexualidad adulta. Y también es algo que hay que escribir, hablar, bailarlo, pensarlo, callarlo, pero saber que existe esa posibilidad, ¿no? Pero no va a determinar la orientación de nadie, no, para nada. Y no sé si ya respondí todo. Veo que ya les compartieron el podcast. Muchísimas gracias por ubicarlo. Sara siempre está, bueno, al pie del cañón. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Perfecto. Bueno, pues yo creo que tenemos que ir cerrando, porque ya llevamos prácticamente la hora y media, pero con la invitación de que pudiéramos seguir hablando. Veo que hay varias preguntas relacionadas con maternar, porque no es lo mismo ser madre que maternar.
¿no? Hay mujeres que inclusive no son madres, pero maternan, ¿no? Y hay madres que maternan como pueden. Y yo creo que uno de los, donde creo que podríamos hacer un énfasis, si tú estás de acuerdo, mi querida Tania, es este tema de cómo maternamos, sobre todo, además, amorosamente y como podemos también, con todas nuestras cargas, pero para ayudar a nuestras hijas e hijos a que evitar lo más posible que se vayan a convertir en víctimas en un futuro. Entonces, no sé si ese tema te interesaría, a nosotros nos súper interesaría porque tu enfoque es un enfoque desde el feminismo, pero uno que yo creo mucho, que es un feminismo del autocuidado, un feminismo amoroso también, ¿no? Lo que no implica que nos cerremos los ojos, que no queramos problematizar, que no queramos mirar la realidad y las cosas brutales que existen. Por supuesto que no, pero que queremos ir un paso más allá, respetando a las compañeras que están derribando muros y pintando bardas, porque ese es su derecho también al enojo, pero las que estamos como también, y además en las instituciones, creo que un enfoque como el tuyo, tenemos también una colega muy querida que se llama Lorena Robles Brena, que es psicóloga, psicoterapeuta comunitaria, ella estudió psicología social comunitaria y feminista, y que comparte contigo estas visiones. Entonces, sería tal vez muy lindo si te invitamos a ti y a Lorena y hablemos de este tema de maternar, cómo maternamos para algo que yo estoy segura que casi en el 100% de las personas está, pues para la vida de nuestras hijas e hijos, quizá lo podríamos reducir porque el tiempo siempre es corto, entonces quizá hablemos de las hijas, cómo maternamos con nuestras hijas y así con las situaciones que nos suceden. Según el censo, 34% de todas las familias de nuestro país tienen la ausencia de un papá. En la gran mayoría de esas familias, esa ausencia no fue elegida por la mujer. Fue porque así fue, porque se fue el hombre, se fue de migrante, en algunos pequeños casos murió, en fin, pero 34% de las familias de nuestro país son maternadas por una mujer sin una pareja, y eso tiene una repercusión súper fuerte, como tú dijiste, y además voy a repetir estas frases. El padre que se va está educando a un niño misógino y a una niña, como dijiste, pues temerosa, ¿no? Insegura, sí. Insegura. Entonces, bueno, pero nosotros no controlamos si el padre se va o no se va. ¿Qué hacemos nosotras las que nos quedamos? ¿No? Es mi caso, yo materno, mi expareja decidió irse y bueno, de repente se hace presente y yo le doy la bienvenida cuando él se hace presente porque a mí me parece importante que mi hijo tenga la figura paterna. Pero ¿qué hacemos en este sentido? No sé si te late la invitación y que pudiéramos armar una sesión así pues, más íntima. Por eso quisimos hacerlo esto en el Zoom, en primer lugar, para ver qué tal salía antes de abrirlo en el Facebook Live. Aunque también hay que decir que el Facebook Live es más democrático en un sentido. La conectividad es más ligerita y entonces para muchas personas en comunidades, aquí en Oaxaca, es más fácil conectarse a un Facebook Live que a un Zoom. Entonces por eso también pues seguimos haciendo las dos cosas. Entonces, si tú estuvieras de acuerdo, pues te hacemos la invitación atentísima y con mucho cariño y en un gran reconocimiento de verdad a tus aportaciones, a tu trabajo. Dices que no eres terapeuta, pero yo creo que sí lo eres y quizá nada más no tienes el título, pues, pero definitivamente has hecho un trabajo impresionante y yo estoy segura que varias mujeres aquí han conectado con las cosas que has dicho, han además visto luz, esperanza, que creo que eso es bien importante, de que el hecho de que alguna vez nos hayan pasado cosas terribles, no tiene por qué marcar el resto de nuestra vida de manera negativa, ¿no? Entonces, como tú dijiste, el trauma es una impresión que nos deja huella, pero no significa que sea una huella abrumadora y de dolor que no se borre, no. O sea, hay luz detrás de esto. Entonces, pues mil gracias y te regreso el micrófono para una reflexión final y ya le digo a Sara que te haga la invitación ya formalmente y que veamos tu agenda, pero estaríamos encantadas de volver a escucharte. Muchísimas gracias.
No, al contrario, la agradecida soy yo y con muchísimo gusto volvemos a conversar. Una mesa de diálogo sería, me parece el formato ideal, sería deliciosa. Pienso que sí, que siempre hay luz porque finalmente la luz ya está. O sea, estas experiencias pareciera que nos ponen en una oscuridad que no es nuestra. La oscuridad es del perpetrador. Y lo que el perpetrador quiere hacer es sembrarla en nosotras como si fuera nuestra, pero no es. Entonces, la luz está porque está en cada una, ¿no? Yo cuando hablo de esta mirada amorosa me refiero justo a eso. Y bueno, nada, que acepto encantada. Sí, yo sé que además esta charla fue grabada y que ustedes pueden hacer uso de ella. Obviamente cuentan con mi luz verde para ello, no hay ningún problema. Y al mismo tiempo también agradezco que este primer acercamiento haya sido así un poco más íntimo por el propio tema y para ver un poco cómo nos sentíamos todas, ¿no? Pero sí, acepto encantada y muchísimas gracias de verdad también por la escucha atenta de toda la gente, por quienes desean compartir también un poquito de su intimidad. Créanme que la atesoro muchísimo. Entonces, aquí estoy para quien lo necesite. Oye, y bueno, y por supuesto, si nos aceptas, también sería fabuloso si te quieres dar una vuelta por Oaxaca, pues que nos aceptes, que hagamos un tallercito, tal vez un fin de semana, esos siempre tienen que ser más chiquitos, un círculo de mujeres, en fin, y que te invitemos aquí la tlayuda y el chocolatito, el pan, en fin, viene un puente muy grande de muertos, así que Oaxaca te espera con los brazos abiertos, la Secretaría de las Mujeres, estaríamos felices de pasearte y de enseñarte todos nuestros altares maravillosos. Y bueno, mil gracias de verdad. Y pues yo creo que todo el mundo quedó muy contenta, ¿no? Pero con muchas ganas de continuar. Muchísimas gracias. Sí, haremos cosas maravillosas, estoy segura. Gracias. Por cierto, antes de irnos, el Ageo está organizando un concurso de calaveras. Entonces, mi querida Luz Estela, si quieres poner también en el chat el link, porque las calaveras literarias son una tradición hermosa. Y además tú que eres poeta, yo hice por ahí una calavera feminista el otro día y bueno, cuidar esta eufonía, esta métrica que llevan las calaveras tiene su pequeño truco. Entonces, yo le agradezco mucho al Archivo General del Estado y a Luz Estela y al embajador que hayan, que es el director general, Jorge, ahí se me acaba de su nombre, Álvarez, sí, que hayan organizado este concurso de calaveras y con perspectiva de género. Así que pues ojalá que se animen, querida, tú también, si quieres participar, pues nos dará muchísimo, muchísimo gusto. Entonces, ahí está Luz Estela ya puso un formatito ahí para Google para poder entrar. Mil gracias. Gracias, Sara. Gracias a Raquel, a la subsecretaria. Gracias a todo el equipo, Pati Flores. Y pues nos vemos a la próxima.